Buenas noches, viajero del sueño. Quizá ya estés acostado con la cabeza en la almohada, buscando una historia tranquila para soltar el día. Pero cuidado, porque hay historias que, aunque parezcan suaves, esconden secretos poderosos. Hoy vamos a cerrar los ojos y viajar al pasado, pero no al pasado que siempre cuentan. Porque cuando pensamos en reinas del antiguo mundo, siempre nos repiten el mismo nombre: Cleopatra. Cleopatra por aquí, Cleopatra por allá. Que si era hermosa, que si hablaba varios idiomas, que si se enredó con Julio César y con Marco Antonio. Está bien, eso es cierto. Pero, ¿y las demás? ¿Qué pasa con esas otras reinas, esas mujeres que gobernaron reinos, levantaron ejércitos o cambiaron la historia y de las que casi nadie habla? ¿Te gustaría conocerlas? Si te interesa este tipo de relatos, donde la historia se cuenta despacito, sin prisas y sin estrés, dale like al video y suscríbete al canal. Así cada noche tendrás un motivo más para cerrar los ojos y aprender algo nuevo mientras te relajas. Esta noche vamos a ir más allá de Cleopatra y descubrir juntas y juntos otras reinas que marcaron el rumbo del mundo, pero que la historia oficial prefirió dejar en un rincón oscuro, como si nunca hubieran existido. Empezamos nuestro viaje. Respira profundo. Imagina que estás en un barco, en un mar tranquilo, navegando hacia el pasado. El agua es suave, las estrellas titilan sobre tu cabeza, y poco a poco, en el horizonte, aparece una silueta. No es Egipto esta vez. Es Mesopotamia. Primera parada, la reina Puabi. Hace unos 4500 años, en la muy antigua ciudad de Ur, en lo que hoy sería el sur de Irak, vivía una mujer llamada Puabi. Cuando los arqueólogos descubrieron su tumba en los años 20 del siglo pasado, se quedaron boquiabiertos. La encontraron rodeada de oro, piedras preciosas y una serie de objetos rituales. Pero lo más curioso no fue eso, sino algo aún más llamativo. El sello cilíndrico que llevaba grabado su nombre no decía "Espepe, esposa de tal" o "madre de cual", como solía ser costumbre en aquella época. Decía simplemente Nin Puabi, que significa señora o reina Puabi. Eso fue muy raro, porque en Sumeria casi siempre los títulos de poder femenino estaban asociados a un rey varón, pero Puabi número. Ella tenía su propio poder, su propio título, su propio gobierno. ¿Era una reina por derecho propio? Todo apunte a que sí. Imagina la escena. La ciudad de Ur iluminada con antorchas, los templos brillando al amanecer, y Puabi sentada en su trono, con un tocado de oro y lapislázuli. Los comerciantes venían a ofrecerle productos de la India, de Anatolia, de Persia. El lapislázuli azul brillante llegaba en caravanas desde las montañas de Afganistán. Puabi los miraba, analizaba cada acuerdo, decidía sobre impuestos, sobre cultos, sobre guerras y sobre paz, mientras los escribas anotaban en tablillas de arcilla cada palabra que ella decía. No sabemos exactamente cómo fue su reinado, porque hace 4500 años las noticias no llegaban por Twitter ni por WhatsApp. Pero sí sabemos una cosa: en su tumba había tanta riqueza y tantos objetos rituales que queda claro que no era cualquier mujer. Era una reina de verdad, una reina de la que casi nadie habla cuando se mencionan a las grandes figuras femeninas del poder antiguo. Y sin embargo, allí está su nombre, grabado en piedra, mucho antes de Cleopatra, mucho antes de las pirámides de Giza. Puabi, la señora de Ur, la reina olvidada. Pero nuestro barco sigue navegando. El agua del tiempo es infinita. Y después de visitar Mesopotamia, ahora las velas se hinchan con el viento y cambiamos de rumbo hacia un lugar mucho más frío. Un sitio donde las reinas no llevaban oro, sino espadas. Las velas de nuestro barco imaginario crujen suavemente. El mar del tiempo nos lleva hacia el norte, al corazón de las islas brumosas que hoy llamamos Gran Bretaña.
Hace casi 2000 años, cuando Roma extendía su imperio por el mundo conocido, hubo una mujer que decidió que no se arrodillaría ante nadie. Su nombre era Boudica. Tal vez alguna vez escuchaste ese nombre en la escuela, pronunciado rápido sin pausa, como si no importara. Pero esta noche, con calma, vamos a contar quién fue realmente Boudica y por qué los emperadores romanos la recordaron con miedo. Imagina la escena. Año 60 después de Cristo. La niebla cubre los campos de Britania. En la región donde hoy está Gales, una mujer de cabello largo, rojizo y despeinado se sube a un carro de guerra. A su alrededor miles de guerreros pintan sus cuerpos con tintes azules. El famoso woad, un pigmento vegetal que los britanos usaban para intimidar a sus enemigos. Boudica no sonríe. No tiene por qué hacerlo. Sus ojos miran el horizonte con rabia y determinación. Boudica era reina de los Icenos, un pueblo celta que vivía en lo que hoy sería el este de Inglaterra. Cuando su esposo, el rey Prasutago, murió, dejó su testamento escrito. Su reino debía pasar a sus hijas y al emperador de Roma, como un gesto de paz, pero los romanos no respetaron ese acuerdo. La humillaron. Le quitaron sus tierras, la golpearon públicamente y abusaron de sus hijas. Imagina eso por un momento. Ser reina y ver cómo destruyen tu familia, tu honor, tu pueblo. Pero en vez de rendirse, Boudica decidió hacer algo que pocas mujeres en la historia se han atrevido a hacer. Se convirtió en líder militar de una rebelión. Reunió a tribus enteras de Britania. Se dice que lideró un ejército de casi 100.000 personas, incluyendo mujeres, ancianos y jóvenes, todos listos para luchar contra Roma. Atacaron 3 ciudades romanas importantes: Camulodunum, la actual Colchester, Londinium, Londres, y Verulamium, hoy St. Albans. Las destruyeron por completo. Las crónicas dicen que no dejaron piedra sobre piedra. Las legiones romanas, entrenadas para enfrentarse a ejércitos organizados, no sabían cómo parar a una marea humana de guerreros celtas liderados por una reina furiosa. ¿Sabes qué es lo curioso? Las fuentes históricas son casi todas romanas, y aún así describen a Boudica con respeto. Dicen que era alta, de mirada penetrante y con una voz potente que resonaba como un trueno. Montaba un carro de guerra con cuchillas en las ruedas y arengaba sus tamdo y animaba a sus tropas con palabras de fuego. El final, por supuesto, fue trágico. Roma envió refuerzos y la rebelión fue aplastada en la batalla de Watling Street. Boudica, según cuentan algunos historiadores como Tácito y Dion Casio, prefirió quitarse la vida antes que ser capturada. Pero su nombre quedó grabado en la memoria colectiva. Hoy, si visitas Londres, puedes ver una estatua de Boudica y sus hijas en un carro frente al Parlamento británico. Allí está ella con su lanza en alto, recordándonos que no todas las reinas reinaron desde un trono de mármol. Algunas gobernaron con la fuerza de la rebeldía. Boudica no buscaba conquistar el mundo, como Cleopatra o Alejandro Magno. Quería proteger su tierra, su dignidad y a sus hijas. Y por eso, aunque los romanos ganaron la guerra, Boudica se convirtió en un símbolo eterno de resistencia. Nuestro barco de la historia sigue avanzando. Pero ahora vamos a cambiar otra vez de escenario. Dejamos atrás las islas frías del norte y viajamos hacia el calor del desierto, a un lugar donde el sol parece quemar la arena cada mañana. Allí, entre caravanas y perfumes de mirra, otra reina olvidada estaba escribiendo su propia leyenda. Una mujer que fue aliada de Roma, enemiga de traidores y símbolo de astucia política. Su nombre es menos famoso, pero su historia es fascinante. Se llamaba Zenobia y gobernó un reino que se atrevió a desafiar al mismísimo Imperio Romano. El barco del sueño ahora flota sobre las dunas en lugar de las olas, porque así es la memoria. A veces el tiempo se convierte en agua y otras veces en arena. Estamos en el siglo III después de Cristo.
La ciudad de Palmira, en pleno desierto de Siria, brilla bajo el sol. Palmira no era una ciudad cualquiera, era un oasis riquísimo, un lugar estratégico entre Oriente y Occidente, donde se cruzaban las caravanas que venían de Persia, de la India, de Egipto y del Mediterráneo. Imagina los mercados: sedas, perfumes, especias, camellos cargados con marfil, escribas anotando cuentas en papiros. La ciudad era un punto de encuentro entre culturas, religiones y civilizaciones. Y en medio de todo ese bullicio aparece Zenobia, la reina de Palmira. Zenobia nació con el nombre de Septimia Zenobia, aunque su nombre original en árabe era Batsabai. Era una mujer culta, políglota, capaz de hablar griego, latín, arameo y egipcio. Según cuentan las crónicas, descendía de Cleopatra, o al menos eso decía ella misma, porque sabía que los linajes legendarios dan prestigio, aunque a veces sean más estrategia que verdad. ¿Astucia? Desde luego. Zenobia sabía jugar bien el ajedrez político. Cuando su esposo, el rey Odenato, fue asesinado en una emboscada, Zenobia no se quedó llorando en un rincón, como muchos esperaban. Tomó las riendas del reino y en nombre de su hijo pequeño, Babalato, empezó a gobernar con mano firme. Pero lo que vino después fue aún más audaz. Zenobia no solo mantuvo el poder, sino que se atrevió a desafiar a Roma. Sí, a Roma, el gigante del mundo conocido. Mientras el imperio estaba distraído con crisis internas y luchas por el poder, Zenobia expandió sus fronteras. Tomó Egipto, parte de Asia Menor y varias provincias romanas de Oriente. En pocos años, su pequeño reino de Palmira se convirtió en un imperio propio, independiente de Roma. Imagina esa escena: Zenobia montando a caballo, con armadura ligera, dirigiendo ejércitos. Sus monedas acuñadas con su rostro circulando por las rutas comerciales. Y en los consejos políticos, rodeada de generales y filósofos, dictando órdenes con una voz segura, sin titubeos. ¿Pero por qué se atrevió a hacer eso? Locura, ambición desmedida, tal vez un poco de cada cosa, pero sobre todo, un profundo entendimiento de su tiempo. Zenobia sabía que el mundo romano estaba fracturado, en crisis. Los emperadores caían y subían como piezas de dominó. Ella encontró un hueco en la historia y lo aprovechó. Era lista, muy lista. En vez de destruir templos o borrar tradiciones, respetó las religiones locales. Protegió la cultura griega, mantuvo el comercio con Persia y cuidó la diplomacia. Sabía que un imperio no se construye solo con espadas, sino con alianzas. Sin embargo, Roma no podía permitir que una reina del desierto tuviera tanto poder. El emperador Aureliano, un militar duro y experimentado, marchó hacia Palmira con sus legiones. Zenobia, fiel a su estilo, no se rindió. Luchó hasta el final, pero las tropas romanas vencieron. Y aquí viene una de las partes más curiosas de la historia. A Zenobia no la mataron. Según cuentan algunos relatos, fue capturada mientras intentaba huir a caballo, cruzando el Éufrates. Pero en lugar de ejecutarla, Aureliano la llevó a Roma. ¿Por qué? Algunos dicen que fue por respeto, otros piensan que fue por propaganda. Mostrar a la reina rebelde desfilando en las calles romanas era una manera de demostrar el poder imperial. Se dice que Zenobia desfiló encadenada en el triunfo de Aureliano, adornada con joyas, como un trofeo viviente. Pero aquí la historia se vuelve difusa. Algunos cronistas aseguran que Aureliano, impresionado por su elegancia y sabiduría, decidió no ejecutarla. Le permitió vivir en una villa cerca de Tívoli, en Italia, donde pasó el resto de sus días como una matrona romana acomodada, rodeada de libros y paseos por los jardines. Hay quien dice que fundó una escuela de filosofía. Otros afirman que simplemente vivió tranquila, recordando los días en los que había sido emperatriz del desierto. ¿Y sabes qué? Puede que la historia oficial haya tratado de minimizar su figura,
Pero lo cierto es que Zenobia fue una de las pocas mujeres en la antigüedad que se atrevió a desafiar al Imperio Romano y casi le sale bien. Casi. Así que mientras cierras los ojos y dejas que tu respiración se haga más lenta, piensa en esto. Las reinas de la historia no siempre fueron princesas de cuento, ni damas delicadas que esperaban en palacios. Algunas, como Zenobia, supieron gobernar con inteligencia, riesgo y audacia. Y aunque la historia lo haya querido esconder entre las páginas menos leídas, su legado sigue ahí, esperando ser contado. Nuestro barco aún no ha terminado su recorrido. Las velas vuelven a hincharse suavemente. El viento nocturno nos empuja hacia otro rincón del tiempo. Porque el mundo antiguo tenía muchas reinas, y algunas de ellas no solo gobernaron, sino que también escribieron sus propios relatos. En el próximo tramo de esta historia, conoceremos a una mujer que gobernó en un lugar aún más misterioso, el antiguo Yemen. Su nombre es legendario, aunque sus orígenes son reales. Ella fue conocida como la reina de Saba. Pero aquí viene lo curioso. Cuando hablamos de la reina de Saba, muchas personas piensan en un personaje casi mitológico. Una figura de cuento, como si fuera un adorno de las historias bíblicas. Sin embargo, detrás de esa imagen nebulosa, hay un rastro real. Una mujer de carne y hueso que gobernó un reino próspero en el sur de Arabia, en lo que hoy conocemos como Yemen. Imagina las montañas del Yemen antiguo, cubiertas de niebla al amanecer. Las caravanas avanzan lentamente por los caminos de incienso y mirra. El aire huele a resina quemada, a perfume caro. Saba, el reino de esta reina, controlaba uno de los comercios más importantes de la antigüedad, el incienso. Sí, ese humo aromático que los sacerdotes ofrecían en los templos y los emperadores usaban para purificar sus palacios. En tiempos antiguos, el incienso valía tanto como el oro. La reina de Saba era la dueña de ese comercio. Era la señora de los perfumes del mundo, la que decidía quién podía oler el cielo en la tierra. Por eso, su reino se convirtió en un lugar de poder y riqueza. El reino de Saba tenía acueductos, arquitectura avanzada, un sistema agrícola sofisticado y un control total de las rutas del sur de Arabia. Pero ¿qué nos dice la historia sobre esta mujer? Su nombre real es un misterio. Algunos textos antiguos la llaman Maqueda, sobre todo en las tradiciones etíopes. En los textos árabes es conocida como Bilquis, y en la Biblia simplemente como la reina de Saba. La historia más famosa que la involucra es la visita al rey Salomón, el famoso monarca de Israel, conocido por su sabiduría. Según el relato, la reina de Saba viajó hasta Jerusalén con una caravana impresionante, camellos cargados con oro, piedras preciosas y grandes cantidades de especias. El motivo del viaje: poner a prueba la inteligencia de Salomón. Imagina esa escena. La reina, elegantemente vestida, entra en el palacio de Salomón. Le plantea enigmas, preguntas capciosas, dilemas morales. Ella no quiere regalos. No busca casarse ni hacer un tratado de conveniencia. Lo que busca es comprobar si ese rey del norte es tan sabio como dicen. Y Salomón, según cuentan las escrituras, responde a cada una de sus preguntas sin titubear. La Biblia dice que al final la reina quedó maravillada, pero en las versiones etíopes la historia sigue un poco más allá. Según la tradición del Kebra Nagast, un texto etíope medieval, la reina y Salomón tuvieron un hijo, Menelik I, quien sería el primer emperador de Etiopía y fundador de la dinastía salomónica, esa misma que siglos después acabaría en el famoso Haile Selassie. De ahí nace la leyenda de que los reyes etíopes descienden directamente del rey Salomón y la reina de Saba. ¿Es todo esto cierto? Bueno, las pruebas arqueológicas son difusas, pero lo que sí es real es el reino de Saba.
Se han encontrado restos de templos, inscripciones en árabe antiguo y estructuras hidráulicas impresionantes en Marib, la capital del antiguo Saba. Los arqueólogos han desenterrado columnas gigantes, canales de riego y sistemas de recolección de agua que muestran un nivel de ingeniería avanzado para su época. La reina de Saba existió en un mundo donde las fronteras entre lo político, lo religioso y lo comercial estaban entrelazadas. Era tanto una monarca como una estratega. Su poder venía de controlar las rutas de comercio del sur de Arabia, pero también del respeto que los pueblos vecinos le tenían. Además, en un mundo dominado por relatos masculinos, la historia de la reina de Saba se coló entre las grietas. La leyenda de una mujer capaz de viajar a tierras lejanas, debatir con un rey famoso y regresar a su tierra sin ser conquistada. Una reina que no fue esposa, ni esclava ni prisionera, sino aliada, rival y compañera de diálogo. Hoy, miles de años después, los descendientes de aquellos pueblos siguen contando su historia alrededor del fuego, en cafés y plazas del Yemen, de Etiopía y de toda la región. El viento del desierto susurra su nombre en las noches. Bilquis Maqueda, reina de Saba. Los nombres cambian, pero la esencia permanece. Y mientras nuestro barco imaginario deja atrás el desierto y la fragancia del incienso se desvanece en el aire, queda una sensación extraña. La certeza de que el mundo antiguo estaba lleno de mujeres que no esperaban permiso para gobernar. Mujeres que decidieron ser protagonistas de su propia historia. Ahora, mientras el sueño se acerca, el viaje todavía no termina. Queda una última reina por visitar esta noche. Una mujer de otro tiempo y de otro lugar, pero igual de fascinante. Ella gobernó en África Occidental, en una tierra rica en oro y leyendas. Su nombre era Amina de Zazzau, la reina guerrera de Nigeria. Y aquí, en esta parte del viaje, el viento cambia de dirección. El barco del sueño deja atrás las arenas del desierto y se interna en las llanuras verdes del África Occidental. El aire se llena de tambores lejanos, el aroma de la tierra húmeda después de la lluvia, el canto de los pájaros en los baobabs. Amina nació en el siglo XVI, en lo que hoy es el norte de Nigeria, en el antiguo reino de Zazzau, uno de los 7 reinos Hausa. Su historia no es una fábula, ni un invento de poetas. Está registrada en las crónicas orales de la región y aunque algunos detalles se hayan adornado con el tiempo, como ocurre con toda leyenda que respira, su existencia es un hecho histórico. Amina no fue una reina cualquiera. Era una guerrera, estratega y conquistadora, algo que en muchas culturas se consideraba inusual para una mujer, pero no en Zazzau. Desde pequeña, demostró una valentía inusual. Cuenta la tradición que prefería aprender el arte de la espada junto a los soldados del palacio, en lugar de bordar o aprender los rituales tradicionales de las princesas. Su abuelo, un viejo rey que había visto demasiadas guerras, la llevaba consigo a los entrenamientos militares. Ella observaba con ojos atentos cómo se trazaban las estrategias, cómo se organizaban los escuadrones de jinetes, cómo se afilaban las lanzas. Aprendió a montar a caballo con la misma naturalidad con la que otros niños aprendían a caminar. Cuando murió su padre, el rey Nikatau, Amina heredó el título de Magallilla, que significaba heredera del trono. Pero no subió al poder de inmediato. Primero gobernó su hermano, Karama, y durante ese tiempo Amina se convirtió en la jefa de la caballería del reino. Dirigió ejércitos, entrenó soldados y lideró expediciones militares. Cuando finalmente llegó su turno de gobernar, Amina ya tenía experiencia en el campo de batalla. Sabía lo que era acampar bajo la lluvia, curar heridas con hojas y barro, y negociar con jefes tribales al borde de una lanza. Una vez en el trono, su gobierno fue expansivo y audaz. Amina no se contentó con mantener las fronteras. Su visión era más grande.
Quería unir y y controlar las rutas comerciales del norte de África, y para eso necesitaba conquistar. Sus ejércitos avanzaron hacia el oeste, el sur y el este, llevando consigo los estandartes de Zadau. Amina construía fortificaciones de arcilla llamadas Ganuwar Amina, o las murallas de Amina, muchas de las cuales aún se pueden ver hoy, aunque desgastadas por el tiempo. Eran muros defensivos que protegían las ciudades conquistadas y servían como símbolo de su autoridad. Su reinado trajo consigo riqueza y prestigio. El comercio de oro, esclavos, pieles y nuez de cola creció de forma exponencial. Los comerciantes de caravanas que cruzaban el Sahel sabían que, para pasar por ciertas rutas, debían pagar tributo a Amina. Ella no solo conquistaba con espadas, sino también con economía y diplomacia. Pero ¿cómo era Amina realmente? Las historias la describen como una mujer alta, de presencia imponente, con una voz firme que no admitía réplica. Se cuenta que vestía armadura de cuero y metal, decorada con amuletos y símbolos mágicos, pues creía en la protección espiritual además de la militar. En batalla iba al frente, no se quedaba en la retaguardia. Eso la hacía aún más respetada por sus tropas. Sin embargo, también hay un lado más oscuro en su leyenda. Algunas crónicas sugieren que Amina tenía una costumbre peculiar. Tras cada victoria tomaba como amante a un joven guerrero de la región conquistada. Pero al amanecer, el muchacho era ejecutado para evitar problemas políticos o sentimentales. ¿Es esto cierto? Tal vez sea un adorno añadido por los bardos de la época para exagerar su figura, para hacerla más temida o misteriosa. O quizás es el reflejo de cómo las historias suelen castigar a las mujeres poderosas, envolviéndolas en rumores extremos. Sea como sea, ese detalle forma parte del mito y ha sobrevivido en los relatos orales hasta hoy. Lo que sí es cierto es que Amina de Tsatsau cambió la historia de su región. Bajo su mandato, el reino de Tsatsau se convirtió en un centro de comercio y poder militar en África Occidental. Se dice que ninguna otra reina había expandido tanto sus fronteras. La zona norte de Nigeria, el Níger y parte de Chad conocieron su nombre y su ejército. Los historiadores modernos han estudiado sus campañas, sus tratados y las ruinas de las murallas que todavía siguen en pie, como cicatrices del tiempo. Amina dejó un legado que trasciende los siglos. Hoy, en Nigeria, su figura sigue viva, en canciones, en obras de teatro, en monedas conmemorativas y en el orgullo de muchas mujeres que ven en ella un símbolo de fuerza y liderazgo. Y aquí, mientras tus párpados se vuelven más pesados y la respiración se hace lenta, piensa en esto. La historia no es solo un desfile de reyes, emperadores y generales. También es un mosaico de mujeres que rompieron las reglas, que cruzaron límites y dejaron su marca. Amina de Tsatsau fue una de ellas. Y con eso, el barco del sueño comienza a detenerse suavemente. La noche está en calma. Las velas se pliegan. La travesía de hoy nos llevó más allá de Cleopatra, como prometimos. Por las dunas de Palmira con Zenobia, por los palacios perfumados de Saba y por las murallas rojas de Tsatsau, con la reina Amina. Porque dormir no es olvidar. Dormir es viajar con la imaginación a esos rincones del tiempo donde las historias siguen vivas. La historia de las reinas que cambiaron el mundo no termina cuando cierras los ojos. De hecho, quizá es ahí donde empieza de verdad. Porque mientras la mayoría de los libros escolares siguen hablando siempre de los mismos emperadores, conquistadores y presidentes, hay un rincón de la memoria colectiva donde otras voces esperan ser escuchadas. Son las voces de las mujeres que lideraron ejércitos, que gobernaron reinos, que tejieron alianzas invisibles y que desafiaron los límites de su tiempo. Zenobia, desde las arenas de Palmira, mostró al mundo que una mujer podía enfrentarse al mismísimo imperio romano sin bajar la mirada. La reina de Saba, con su caravana de enigmas y riquezas, enseñó que el poder no siempre se impone con espadas.
A veces se gana con sabiduría y diálogo. Y Amina de Zazau, al frente de su caballería, rompió la tradición de que la guerra era cosa de hombres, marcando con murallas de arcilla un mapa que todavía hoy se puede ver desde el cielo. Estas historias no son solo recuerdos antiguos, son semillas plantadas en la tierra de la conciencia. Son recordatorios de que incluso en los periodos más conservadores de la historia hubo personas que rompieron el molde. Que ser mujer nunca fue un obstáculo para soñar en grande, aunque el mundo les dijera lo contrario. Y aquí es donde quiero invitarte a reflexionar un momento, justo antes de que el sueño te atrape por completo. ¿Cuántas otras historias, cuántos otros nombres han quedado sepultados bajo la arena del tiempo? Piensa en todas esas mujeres anónimas, reinas o no, que hicieron girar las ruedas de la historia en silencio. Mujeres que lideraron, que enseñaron, que cuidaron, que resistieron. Mujeres que quizás no aparecen en las estatuas, pero sin las cuales el mundo no sería como es hoy. Y si esta noche has aprendido algo nuevo, si en algún momento te sorprendiste, te emocionaste o te quedaste pensando en lo que acabas de escuchar, te pido un pequeño favor. Suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita. Eso me ayuda a seguir creando historias como esta. Relatos que te lleven de viaje mientras el sueño te envuelve despacito. Cada like es como una antorcha encendida en la oscuridad del olvido histórico. Cada suscripción es una nueva oportunidad para que estas voces no desaparezcan. Juntos podemos hacer que la historia sea un poco más completa, un poco más justa, un poco más humana. Y recuerda, dormir es un acto de descanso, pero también puede ser un acto de imaginación. Cada noche, al cerrar los ojos, tienes la oportunidad de visitar mundos que otros ya olvidaron. Así que, si quieres seguir escuchando historias como esta, donde los héroes no siempre llevan corona y las reinas no siempre necesitan un trono, acompáñame en el próximo video, porque la historia aburrida para dormir nunca fue tan interesante. Que tengas buenas noches y dulces sueños.